Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, la vida familiar ideal, texto número 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudirajet. Nasta Prayesvabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Ajnana-timirandasya Jnana-salakaya Chakshurumilitan-jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Jenat Bhutale Swayan Rupa Kadama Ajyan Dadati Swapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine. Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaurakata Damadaya Nagaragramatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyade Shatarine. Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Harihi Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Texto número 38. Teshu eva Bhagavan Rajan Tata Miena Vartate Tatma Patrang Hi Purusho Yavan Atma Yate Yate. Oh Rey Yudhishthira, la superalma que está en todos los cuerpos da inteligencia al alma individual conforme a su capacidad de comprensión. Por lo tanto, es la superalma quien predomina en el cuerpo. La superalma se manifiesta al alma individual en proporción al nivel de conocimiento, austeridad, penitencia, etc., que ésta haya alcanzado. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 15:15 se dice: Mapta Smritiri Gyanam Apohanancha. La Suprema Personalidad de Dios, en su aspecto localizado, da inteligencia al alma individual en la medida en que ésta puede recibirla. Por eso vemos que las almas individuales se encuentran en diferentes posiciones, superiores e inferiores. La entidad viviente con cuerpo de ave o de mamífero no está tan capacitada para recibir las instrucciones del alma suprema como un ser humano avanzado. Esa es la causa de los distintos niveles de formas corporales. En la sociedad humana, el brahmana perfecto debe estar en el nivel más elevado de conciencia espiritual, pero todavía más avanzado que el brahmana es el Vaishnava. Por lo tanto, las mejores personas son los Vaishnavas y Vishnu. A la hora de dar caridad, se debe seguir la instrucción de la Bhagavad Gita 17:20. Datavyang iti yadanam
Diyate anupakarine deshe kalecha patrecha tadanan satvikam smilitan. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar nada a cambio, en el momento y el lugar adecuados y a la persona digna de ella, se considera bajo de influencia de la modalidad de la bondad. Hay que dar caridad a los brahmanas y vaishnavas, pues con ello se adora a la suprema personalidad de Dios. En relación con esto, Srila Madhvacharya comenta: Brahmadiestavaranteshu na vishesho hare kvachi vyakti matra visheshena taratamyam vadanti cha. Desde Brahma hasta la hormiga, todos los seres son guiados por la superalma Isvara Sarvabhutanam Hrideshe Arjuna Tistati. Pero a la persona que es avanzada en conciencia espiritual se la considera importante. Por lo tanto, el Brahmana Vaishnava es importante y por encima de todos, la personalidad más importante es la superalma, la personalidad de Dios. Texto 39. Mi querido rey, cuando al principio de Treta Yuga, los grandes sabios y personas santas notaron la aparición de tratos irrespetuosos entre ellos, se estableció la adoración de la deidad en el templo, con todos los artículos requeridos. Significado por Srila Prabhupada aquí. Como se dice en el Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, texto 52. Krite yad vyayato Vishnum Treta yam yayato makai Dvapare paricharyayam Kalotava darikirtanat. Los mismos resultados que se obtenían en Satya Yuga con la meditación en Vishnu en Treta Yuga, con la celebración de sacrificios y en Dwarka con el servicio de los pies de lotos del Señor, se pueden obtener también en Kali Yuga por el simple hecho de cantar el Maha Mantra Hare Krishna. En Satya Yuga todos eran espiritualmente avanzados y entre las grandes personalidades no había envidia. Sin embargo, poco a poco, con la contaminación material debida al paso de las eras, surgieron los tratos irrespetuosos, incluso entre brahmanas y vaishnavas. En realidad, al Vaishnava avanzado se le debe respetar aún más que al propio Vishnu, como se afirma en el Padma Purana. Aradhananam sarvesham Vishnor aradhanam param. De todas las formas de adoración, la adoración del Señor Vishnu es la mejor. Tatma parataram devi tadiyanam samarchanam. Y más recomendada que la adoración de Vishnu es la adoración del Vaishnava. En el pasado, todas las actividades tenían relación con Vishnu, pero después de Satya Yuga aparecieron los primeros signos de tratos irrespetuosos entre Vaishnavas. Srila Bhaktivinoda Thakura define al Vaishnava como la persona que ha ayudado a otros a volverse Vaishnavas. Un buen ejemplo de alguien que ha convertido a muchos otros en Vaishnavas es Narada Muni, el Vaishnava poderoso capaz de llevar a otros al Vaishnavismo
es signo de adoración. Sin embargo, a veces, a causa de la contaminación material, ese Vaishnava glorioso no es debidamente respetado por otros Vaishnavas menores. Cuando notaron esa contaminación, las grandes personas santas introdujeron la adoración de la deidad en el templo. Esto comenzó en Treta Yuga y cobró especial importancia en Dwapara Yuga, Dwapare Paricharyayan. En Kali Yuga, sin embargo, la adoración de la deidad se está dejando de lado. Por lo tanto, el canto del mantra Hare Krishna es más poderoso que la adoración de la deidad. Sri Chaitanya Mahaprabhu sentó un ejemplo práctico en el hecho de que no estableció ningún templo ni deidad, sino que promovió intensamente el movimiento de Sankirtan. Por lo tanto, los predicadores conscientes de Krishna deben hacer mayor hincapié en el movimiento de Sankirtan, en especial con la distribución incesante de literatura trascendental. Eso ayuda al movimiento de Sankirtan. Siempre que haya posibilidad de adorar a la deidad, podemos establecer numerosos centros, pero en general debemos hacer mayor hincapié en la distribución de literatura trascendental, ya que esto será más efectivo a la hora de hacer que la gente se vuelva consciente de Krishna. En el Srimad Bhagavatam 11.2.47 se dice: Archayan eva haraye puyan yasradaye hate natabate shuchanyeshu sabakta prakrita smrita. La persona que adora a la deidad del templo con mucha fe, pero que no sabe cómo relacionarse con los devotos ni con la gente en general, es un prakrita bhakta o kanista adhikari. El devoto prakrita, el devoto neófito, se halla todavía en el plano material. Es cierto que se ocupa en adorar a la deidad, pero no sabe apreciar las actividades del devoto puro. En la práctica hemos podido comprobar que incluso el devoto autorizado que se ocupa en el servicio del Señor, predicando la misión del movimiento para la conciencia de Krishna, a veces tiene que recibir las críticas de los devotos neófitos. Visvanatha Chakravarti Thakura da una descripción de esos neófitos. Sarva prani Sangmanana Sangmartanang Abhagya Espardadi Matantu Bhagavat Pratimaiva Patrang Iti Aha. Para quienes no pueden apreciar en su justa medida las actividades de los devotos autorizados, la única manera de avanzar espiritualmente es la adoración de la deidad. En el Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 7, texto 11, se dice claramente: Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Si un devoto no es autorizado por Krishna, no puede predicar el santo nombre del Señor por todo el mundo. Sin embargo, cuando un devoto predica de ese modo, los canistas adhikari, los devotos neófitos que están en las etapas más bajas del servicio devocional, le critican. A ellos se les recomienda encarecidamente la adoración de la deidad. Texto número 40. A veces, un devoto neófito ofrece al Señor todos los artículos de adoración y de hecho le adora en la forma de la deidad. Sin embargo, debido a que siente envidia de los devotos autorizados del Señor Vishnu, el Señor nunca se satisface con su servicio devocional.
Significado por Srila Prabhupada. La adoración de la deidad se destina especialmente a la purificación de los devotos neófitos. Sin embargo, la verdad es que la prédica es más importante. En el Bhagavad Gita 18:69 se dice: Nacha tasman manushyeshu kachin me priya kritama. Quien desee ser reconocido por la Suprema Personalidad de Dios debe predicar las glorias del Señor. Por lo tanto, el adorador de la deidad debe ser sumamente respetuoso con los predicadores. De lo contrario, su adoración de la deidad no le permitirá elevarse por encima del nivel más bajo de la devoción. Texto 41. Mi querido rey, en el mundo material, el brahmana cualificado debe ser considerado el mejor entre todas las personas, pues ese brahmana, con la práctica de la austeridad, la satisfacción y el estudio de los Vedas, llega a ser una imagen del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada aquí. Los Vedas nos enseñan que la personalidad de Dios es la persona suprema. Todas las entidades vivientes son personas individuales y la suprema personalidad de Dios, Krishna, es la persona suprema. El brahmana, que está bien versado en el conocimiento védico y conoce perfectamente los temas trascendentales, es un representante de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, ese brahmana o Vaishnava debe ser adorado. El Vaishnava es superior al brahmana, porque si bien el brahmana sabe que no es materia, sino Brahman, el Vaishnava sabe además que es un sirviente eterno del Brahman supremo. Por lo tanto, la adoración que se ofrece a un Vaishnava es superior a la adoración de la deidad en el templo. Visvanatha Chakravarti Thakura dice: Shabshab Darite Darituena Samasta Shastrai. Shakshadharituena Samasta Shastrai. Todas las escrituras señalan que el maestro espiritual, que es el mejor entre todos los brahmanas y vaishnavas, debe ser considerado idéntico a la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, eso no significa que el vaishnava se crea Dios. Esa presunción sería una blasfemia. El devoto brahmana o vaishnava, aunque recibe la misma adoración que la Suprema Personalidad de Dios, siempre permanece en su posición de sirviente fiel del Señor y nunca trata de disfrutar del prestigio que podría obtener de su posición como representante del Señor Supremo. Texto 42. Mi querido rey Yudhishthira, los brahmanas, y especialmente los que se ocupan en predicar las glorias del Señor por todo el mundo, son reconocidos y adorados por la Suprema Personalidad de Dios, que es el corazón y el alma de toda la creación. Los brahmanas, al predicar, santifican los tres mundos con el polvo de sus pies de loto. Por ello, son adorados incluso por Krishna. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 18:69, el Señor Krishna admite: Nacha tasman manushyeshu kachin me priyakritama. Los brahmanas predican el culto de la conciencia de Krishna por todo el mundo.
Por esa razón, aunque ellos adoran a Krishna, la suprema personalidad de Dios, el Señor les considera a ellos dignos de adoración. Es una relación recíproca. Los brahmanas desean adorar a Krishna y Krishna a su vez desea adorar a los brahmanas. La conclusión, por lo tanto, es que los brahmanas y vaishnavas que se dedican a predicar las glorias del Señor deben ser adorados por las personas religiosas, los filósofos y la gente en general. En el Rajasuya Yagya de Maharaj Yudhishthira había miles de brahmanas, pero el elegido para ser adorado en primer lugar fue Krishna. Es decir, Krishna es siempre la persona suprema, pero por su misericordia sin causa siente un afecto muy especial por los brahmanas. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 14 del canto séptimo del Srimad Bhagavatam, titulado La vida familiar ideal. Hare Krishna, queridos devotos, vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el capítulo 15 del Srimad Bhagavatam. Este capítulo titula Instrucciones para los seres humanos civilizados. Hare Krishna, que tengan hermoso día. Hari Bol.